Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Damos la bienvenida a los que nos visitan por primera o segunda ocasión también. Nos gozamos de estar acá. Gracias por sus oraciones, a los de casa que han dado un poquito mal de la garganta y bueno, el Señor obró de manera poderosa. Estoy mejor. Ayer no podía hablar, hoy no me paran de hablar. Así que bueno, gracias a Dios por eso, y es también dar testimonio del poder de Dios y la respuesta a sus oraciones. También tengan en sus oraciones al pastor Juan Luna, que está allá en Bastrop, Texas. Fue a visitar la congregación hermana, Casa de Oración Lake Bastrop, que no está muy lejos de aquí, como 1 hora y media, 2 horas. Como algunos saben, el pastor de Casa de Oración Bastrop pasó a la presencia del Señor hace algunas semanas ya, un mes, y bueno, pues varios pastores y varias congregaciones hermanas nos estamos uniendo para ir a cubrir esa parte. Así que bueno, oren por el pastor Juan y también por la congregación ahí en Lake Bastrop, para que el Señor levante próximamente y pronto a un pastor, el que Él tenga en su voluntad. Así que bueno, vamos a la palabra de Dios, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 9 hasta el versículo 15. Reconociendo nuestras necesidades, es el tema número 9 de esta serie, firmes en la fe, 2 Timoteo, versículo a versículo. Vamos a leer todo el pasaje del 9 al 15, segunda epístola a Timoteo. Si ya lo tiene, diga: ya lo tengo. Dice la palabra de Dios: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Bueno, estamos llegando, como se ha dado cuenta si lo está viendo en su Biblia, estamos llegando ya al final de esta epístola, y algo interesante que hemos visto es que no solo es el final de la epístola, sino que también es el final ya de la vida de Pablo. La vida de Pablo está a punto de ser terminada, es su vida en esta vida, en esta tierra, y él ha descrito su vida como una batalla, la cual él ha peleado bien, y se ha peleado la buena batalla. Él también ilustró su vida, su ministerio, como una carrera, la cual, dice él, yo la he acabado, no la dejé a medias, la he terminado, la he corrido conforme a las reglas y la he terminado. Y bueno, ante estas analogías que él presenta de su vida, como una batalla ganada y terminada, como una carrera bien corrida y terminada, pudiera parecer como que el apóstol Pablo es un superhombre, ¿no? O pudiera ser incluso que él se está presentando como un superhombre, como wow, lo máximo. Sin embargo, bueno, es así, era un hombre. Todos los que tenemos al Espíritu Santo somos superhombres y supermujeres, porque tenemos al Espíritu de Dios morando en nosotros, y el Señor Jesús dijo que mayores cosas que Él haríamos en su nombre. ¿Por qué? Por el Espíritu que nos fue dado. Pero aunque es realidad esto de que era un superhombre, por otro lado, también nos muestra su lado humano, sus necesidades, nos presenta su vulnerabilidad, la cual Él está reconociendo. Y esto es interesante porque nuestra tendencia, como lo he dicho en otras veces, nuestra tendencia es a mostrar, a presentar todo lo que está bien en nuestra vida. Queremos enseñar que nos va bien, queremos enseñar que llevamos una buena relación, o aparentar a veces, o cosas como estas, ¿no? Queremos mostrar que todo está bien. Las redes sociales pues hacen realidad esto, ¿no? Dan testimonio de esto que estoy diciendo. En las redes sociales mostramos todo lo que somos, lo bueno, y todo lo que queremos ser, lo aparentamos también. Y eso pues, es una realidad en la que nosotros vivimos, es una realidad todavía más marcada en el mundo. Sin embargo, en la iglesia local, en la casa de Dios, esto no funciona así. Lo hemos dicho también. Esto no es un espacio, un aparador para demostrarles a todos lo bien que estamos, para mostrarles a todos lo buenos que somos. Se dice que la iglesia no es un museo de santos, sino es un hospital para los pecadores, ¿cierto? Y los pecadores también necesitamos ser restaurados. Pero para ser restaurados necesitamos reconocer nuestra necesidad de restauración. Si comparamos la iglesia con un hospital, imagínate que llegas al hospital y entras y están todos los enfermos allí, y tú dices: hola, llegué para que vean lo sano que estoy. Pues nadie hace eso, ¿verdad? No tiene sentido. O te sientas en el consultorio del médico y le dices al doctor, cuando él te pregunta: ¿cómo estás? Bien, todo bien.
¿Qué te va a decir el doctor? Oye, pues no me hagas perder el tiempo, ¿no? Si estás bien, pues dale oportunidad a uno que sí necesite la consulta. Bueno, lo mismo pasa con la iglesia. Es un lugar donde venimos para ser restaurados, pero para ser restaurados necesitamos reconocer nuestra necesidad, reconocer nuestra vulnerabilidad. Y eso requiere humildad. Requiere humildad reconocer nuestra vulnerabilidad. Requiere humildad reconocer que pues somos como todas las personas, que somos humanos. Incluso los pastores, a veces yo me encuentro con situaciones o me entero de circunstancias en las cuales resulta que el pastor se enfermó y pues no le dice a nadie. No quiere que nadie se entere que se enfermó. ¿Por qué? No vayan a pensar que no está ungido, no vayan a pensar que está en pecado. Y bueno, no siempre la enfermedad viene por causa de pecado, aunque es posible, ¿no? O sea, si nos alimentamos mal, si no cuidamos el templo del Espíritu, pues nos vamos a enfermar. O sea, si te cenas 20 tostadas y 10 tamales y unos sopes y todo, pues obviamente te vas a enfermar del estómago. Bueno, y eso es pecado, la gula es pecado y trae enfermedad consigo. Pero hay veces que la enfermedad viene de forma fortuita, de forma inexplicable e inesperada. Así que bueno, decía que es necesario que seamos humildes y reconozcamos nuestra vulnerabilidad, nuestra humanidad. Y el apóstol Pablo, aunque vimos, se presentó, ¿no?, como el que terminó la carrera, la corrió bien, como el que peleó la batalla bien, la buena batalla, también nos presenta su lado humano, sus necesidades. En Romanos capítulo 15, otra de las epístolas que estudiaremos más adelante, en Romanos ya al final, el apóstol Pablo, después de desarrollar una teología impresionante que tenemos nosotros ahí en los primeros 11 capítulos de la epístola a los Romanos, luego de llevarlo a la parte práctica del capítulo 12 en adelante, muy muy práctica, cierra la epístola mandando saludos a personas. Y dentro de estos saludos, también el cierre de la epístola a los Romanos, hay algo que llama nuestra atención y es que Pablo pide oración. El apóstol Pablo pide oración. El que fue llevado al tercer cielo, en donde se le revelaron cosas que no le es dado al hombre saber ni expresar. Bueno, ese mismo hombre que tuvo un encuentro con Jesús en camino a Damasco, pide oración. Hago énfasis en estas cosas porque creo que ninguno de nosotros podemos compararnos con Pablo en ese sentido. ¿O alguien aquí ha ido al tercer cielo? No, ¿verdad? ¿O alguien aquí ha tenido un encuentro así con Jesús en el cual te dejó ciego y después oraron por ti y te devolvieron la vista? Eso es parte de la biografía de Pablo. Creo que ninguno le llegamos a los talones. Sin embargo, ese hombre que tuvo esas experiencias con Dios pidió oración. Romanos 15:30, te lo leo en la traducción lenguaje actual. Dice: yo les ruego, hermanos míos. ¿A quiénes les está pidiendo oración? A hermanos. O sea, no le está pidiendo oración a pastores, no, a hermanos. Les ruego, hermanos míos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor que nos da el Espíritu Santo, que oren mucho a Dios por mí. Está pidiendo oración. Y esto nos trae una primera pregunta de reflexión, y es esta: ¿somos de los que cuando tenemos necesidad nos quedamos callados? Es una buena pregunta, ¿no? ¿O somos de los que expresamos nuestras necesidades cuando las tenemos, para que oren por nosotros? Uno de los espacios es cuando se hacen llamados aquí al frente, alguien tiene alguna necesidad, venga, queremos orar por usted, el pastor, los ancianos, es lo que dice la palabra. Pero algunos no pasan. ¿Por qué? No vayan a pensar que soy imperfecto, no vayan a pensar que tengo necesidades. Pues claro, precisamente por eso se hace, ¿no? Y algunos se quedan ahí, ¿no? No quiero que nadie se entere de que estoy enfermo, no quiero que nadie se entere de que tengo algún problema o alguna necesidad. Bueno, en Pablo vemos el ejemplo de pedir ayuda cuando la necesitamos. Él no solo mostraba su vulnerabilidad pidiendo oración. En esta porción que leímos, vemos que aunque ya está desatando los amarres de su embarcación para llegar a su destino, aunque ya está levantando campamento en esta batalla que ganó y ya va de regreso a casa, está todavía expresando sus necesidades. Vamos a ver algunas de sus necesidades y nos vamos a identificar con Pablo. Dice el versículo 9 de 2 Timoteo 4. Procura venir pronto a verme. Pablo el apóstol le dice a su discípulo Timoteo, en estas de sus últimas palabras: procura venir pronto a verme. Entonces, ¿cuál es la necesidad de Pablo aquí? Su necesidad es una necesidad de compañía. Diga compañía. Sin duda que él estaba con el Señor y el Señor estaba con él, así lo dice en el versículo 17 de este capítulo, pero reconocía él su necesidad de compañerismo. Y es que, mis hermanos, el Señor
en su plan siempre ha tenido en cuenta que estemos acompañados. Desde el principio, en los primeros capítulos de la Biblia, en las primeras palabras de la Biblia, después de que Dios crea cosas y dice esto es bueno, crea otra cosa y dice esto es bueno, y así va creando cosas diciendo esto es bueno, llega un punto en el que Dios dice esto no es bueno. ¿Y saben qué era? Que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. No es bueno en el matrimonio que el hombre esté solo y que se vaya de viaje por meses y se quite el anillo para ir a predicar, ¿verdad? Como ocurre a veces, que los pastores se van a predicar y se vuelven solteros cuando andan predicando por allá y le andan predicando el evangelio a jovencitas. Bueno, eso ocurre, ¿verdad? Y no es bueno que el hombre esté solo. Su ayuda idónea debe andar con él. Así como los apóstoles los vemos que sus esposas los acompañaban a los viajes, precisamente para eso, para que no esté solo el hombre. Pero no solo en el matrimonio, incluso también en la iglesia, incluso también en este compañerismo que nosotros tenemos en Cristo, pues no es bueno que nos aislemos del compañerismo, haciendo nuestro cristianismo youtubero nada más, o un cristianismo ahí medio light, en donde nomás entro a la iglesia, cumplo con el rito y me salgo y no hablo con nadie. Bueno, la Biblia te dice, no es bueno que estés solo. El mismo Pablo reconocía que necesitaba compañía de su amado hijo en la fe, de Timoteo, al quien recordaba con mucho cariño y al que quería ver antes de morir. Antes de morir, ¿a quién quieres ver tú? ¿A quién te gustaría ver ahí en la cama cuando estés agonizando? Piénsalo. Bueno, Pablo pensaba en varias personas, entre ellas primeramente Timoteo. Notemos algo más. Pablo es el que está pidiendo la compañía. Esto es bien interesante. Porque a veces nos ponemos en este plan de, aquí estoy, a ver si vienen y me buscan, qué bueno. Volteo a la derecha, a la izquierda, nadie viene y me busca, ok, me voy. Eso no es lo que está haciendo Pablo. Pablo está pidiendo ayuda, está pidiendo compañía, está tomando la iniciativa y diciéndole a Timoteo, procura, es la palabra spoudazo en griego, que significa apresurarte, apresúrate, esfuérzate, sé solícito. Y utiliza la palabra pronto, procura venir pronto. Esa palabra es algo rápido, que sea lo más rápido posible. Necesito compañerismo. Y eso nos muestra el interés real que había en Pablo de estar acompañado por alguien. Y repito, el Señor nos está recordando aquí que el aislamiento no es parte de su plan. Él nos diseñó y nos salvó para buenas obras, pero para llevar a cabo estas buenas obras hemos de estar rodeados de otros. ¿De quiénes? Capítulo 2, versículo 2. De los que de corazón limpio invocan al Señor. Estos son nuestros hermanos. Voltea con el que está allá al lado de ti, a un lado de ti, y dile, Dios te bendiga, mi hermano. Hagamos el orgullo a un lado e invitemos a otros para tener compañerismo. Hagamos la pena, el orgullo a un lado, los prejuicios, las amarguras a un lado, de lo que me hicieron allá en otro lado, e invitemos a nuestros hermanos. Vente, mi hermano, te invito a una carne asada, aunque sea, ¿verdad? Una langosta asada, aunque sea, algo humildemente, ¿verdad? Y veremos cómo hay gran bendición. Los que están cumpliendo con esto, pues podremos darnos cuenta de que ha sido una gran bendición el poder convivir con nuestros hermanos más allá de lo que nos vemos aquí en las reuniones. A pesar de que Pablo está ya muy cerca de graduarse de esta vida, y aparte de que esto le llena de gozo, él tiene todavía una preocupación, como hemos visto. ¿Cuál es esta preocupación? Pues la preocupación es por los que se quedan, por los que se estaban quedando aquí. Y ese es el motivo por el cual él necesita la compañía de Timoteo. En la segunda parte del versículo, abre su corazón y expresa por qué necesita su compañía. Y a partir de aquí va a comenzar a dar varios nombres que nos van a enseñar muchas cosas. Vamos a ver biografías de varios personajes que aparecen acá. Pero aquí vemos entonces por qué la importancia y la urgencia de que Timoteo viniera con Pablo, además de la compañía. Dice el versículo 10, porque Demas me ha desamparado. Necesito tu compañía, Timoteo, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. El primer nombre que aparece en esta lista es un nombre desafortunado, ¿sí? Y el nombre es Demas. ¿Quién fue Demas? Quizás tú te preguntes. Bueno, Demas era nada más y nada menos que uno de los colaboradores cercanos del apóstol Pablo. Era alguien que salía a los viajes misioneros con el apóstol Pablo. Más adelante, en otro de los nombres que veremos, otra de las biografías que veremos en este pasaje, nos vamos a dar cuenta de que Pablo era un ministro que tomaba las cosas en serio. No llevaba sus viajes a cualquiera. Él hacía una selección pues muy precisa de quienes lo iban a acompañar
¿Por qué? Porque así lo requería el trabajo. Él no llevaba a cualquiera que no conociera, sino solamente a personas que tenían buenas referencias y que eran fieles. Él mismo le dijo a Timoteo: lo que has oído de mí, esto encarga a hombres fieles, ¿sí?, con los que puedes contar, e idóneos, que tienen las habilidades, que tienen la capacidad para llevar a cabo este trabajo de la obra del ministerio. Así que Pablo tenía estándares altos para aquellos que iban a estar con él, y Demas era uno de estos que llenaba ese perfil para acompañar a Pablo. En Filemón, por ejemplo, vemos, el cual tiene solo un capítulo, en el versículo 24, vemos allí a Demas entre la lista de colaboradores del apóstol Pablo. Dice: Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. Entre esos nombres figuraba Demas, y les llama mis colaboradores. Colaborador es aquel que hace el trabajo junto contigo. Un colaborador es aquel no que está en menos rango que tú, no, es alguien que te asiste, que te apoya, ¿no?, en el ministerio. Este es el nivel de responsabilidad que Demas tenía. Además, en Colosenses capítulo 4 aparece otra vez Demas junto a Lucas, y también aparece allí Demas y les manda saludos. Dice Colosenses 4:14: os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Es decir, cuando escribió la epístola a los colosenses, ahí estaba Demas y estaba Lucas. Fíjate, más cerrado el círculo. Entonces Demas era este colaborador de Pablo, el cual asistió a Pablo en su primer encarcelamiento, alguien que estaba allí cercano. Pero ¿qué pasó con Demas? El texto lo responde. El texto dice que Demas desamparó a Pablo. ¿Por qué? Pues no lo dejó para ir a hacer el ministerio o a hacer cosas relacionadas con el ministerio. Dice el texto: amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Prefirió Demas las cosas del mundo a estar en las cosas de Dios, en el ministerio junto a Pablo. Quizás cuando leemos la epístola, después de ver este dato de Demas, de uno de sus colaboradores, desertando, quizás cuando leemos el capítulo 2, versículo 4, podemos inferir, podemos especular válidamente que Pablo, cuando escribió eso, estaba pensando en Demas. ¿Qué escribió Pablo en 2 Timoteo 2:4? Ninguno que milita, así como Demas militaba en la batalla junto a Pablo, se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Así lo veía Pablo el ministerio. Esto, mis hermanos, el ministerio, el pastorado, cualquier cosa que implique el servicio a Dios, mayormente como ellos que eran misioneros, que eran apóstoles, pastores, predicadores, esto es como una milicia. Y en la milicia el soldado está dedicado a eso, a la batalla, a lo que tiene que ver con la guerra. No anda por allí haciendo otras cosas o utilizando el uniforme en lugares en donde no debe, etcétera. ¿Me explico? O sea, vemos cómo era algo serio. Por eso dice Pablo: el que milita en el ministerio no se anda enredando en negocios de la vida. Y esto viene a ser relevante. Voy a hacer solo un pequeño paréntesis de énfasis en esto, y tiene que ver con las iglesias que de pronto extienden su rango de trabajo, su campo de trabajo, y ponen negocios. No sé si me estoy comunicando. O sea, resulta que es iglesia, pero también se vuelve escuela, la iglesia. Y esto puede ser controversial, pero bueno, analicemos únicamente los resultados de este tipo de situaciones. Si yo pongo una escuela, por poner el ejemplo de un negocio, o una taquería, o qué sé yo, ¿no?, un negocio, y lo pego con la iglesia, y usted contrata mis servicios, entonces nuestra relación ya vino a cambiar. Yo ya no soy su pastor, nada más. Soy su pastor y soy el que le ofrece un servicio. Y usted deja de ser mi oveja y viene a ser mi cliente. Y la relación entre el prestador de un servicio y un cliente es distinta a la relación de un pastor y una oveja. Es distinta, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque si yo le ofrezco mal el servicio o no lleno sus expectativas como proveedor de un servicio, y usted como cliente, usted tiene todo el derecho de exigirme a mí que yo le ofrezca lo que le prometí, lo que acordamos en el contrato. Y usted incluso puede llevar su negocio a otro lado si no le gusta cómo yo le estoy ofreciendo el servicio, llámese escuela, llámese taquería o lo que sea. Entonces, por eso es importante esto: el que milita no se enreda en los negocios de esta vida. La iglesia tiene una función, y es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio.
La educación depende de los padres. La educación depende, el gobierno en el que nosotros estamos también tiene esta responsabilidad de ofrecer y proveer educación. Así que están esas dos opciones. ¿La iglesia qué hace? La iglesia lo que hace es darle continuidad a la educación que usted le da a sus hijos. Eso es lo que hace la iglesia. Entonces es complicado este asunto. ¿Por qué? Porque cuando el servicio no es como a mí me gusta en cuanto al negocio, pues llevo mi negocio a otro lado, pero permanezco en la iglesia. ¿Y qué pasa? Que el pastor empieza a atacar a los que llevaron su negocio a otro lado y empieza a ponerles presión y la relación se daña. ¿Por qué? No estoy diciendo porque el pastor sea lo peor del mundo, no, porque nos salimos del orden que Dios estableció. La iglesia no es un negocio y mi trabajo no es ofrecerle a usted un negocio, un intercambio de cosas. Mi trabajo es meramente espiritual, como lo marca la palabra. No tenemos los detalles acerca de el abandono de Demas. Volviendo con él, cerrando el paréntesis, Demas abandonó a Pablo. ¿Cuáles fueron los detalles? No los tenemos. Algunos piensan que Demas apostató de la fe, que negó a Cristo y que se fue al mundo. Y esto nosotros los que tenemos ya tiempo, usted que tiene tiempo ya viniendo a nuestra congregación, sabe que nosotros, no solo en esta iglesia, sino Casa de Oración, creemos en la realidad de la apostasía. ¿Qué es apostasía? Apostasía es separación. Un divorcio, eso es apostasía. Una pareja que se divorcia, pues no están medio divorciados, están divorciados. Una pareja que se divorcia, no puedes decir, es que nunca estuvieron casados y se divorciaron. No, estuvieron casados, por eso se divorciaron. Y eso es apostasía. En eso creemos. Creemos en la seguridad de la salvación, en eso creemos, porque Él nos da vida eterna. Y Él dice, el que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto. O sea, la palabra habla de que Él nos da vida eterna y que nada ni nadie nos separará del amor de Cristo. Eso es una realidad, en eso creemos. Pero también creemos que el creyente puede apostatar de la fe. Esto no pasa cada rato. O sea, no es como que estornudaste, ay, apostaté de la fe. No, esto lleva todo un proceso, ¿no? Por eso la palabra nos advierte acerca de la apostasía y nos invita a permanecer en Cristo. Yo estoy seguro en mi auto cuando tengo el cinturón de seguridad, pero si yo me quito el cinturón de seguridad y tengo un accidente, pues me voy a reventar y no puedo echarle la culpa al cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad siempre estuvo allí, pero yo puedo elegir quitarme el cinturón o ponerme el cinturón de seguridad. Así que la salvación está segura en Cristo. Si yo me aparto de Cristo, pues ya no hay seguridad. I'm on my own, ¿me explico? Entonces estamos viendo esta realidad y algunos creen que Demas, pues eso fue lo que hizo, apostató de la fe, negó a Cristo, se fue al mundo y esto pues viene a ser una realidad en algunos casos. ¿Por qué creemos en la apostasía? Bueno, porque está en la Biblia, pero además porque lo hemos visto. Creo que más de uno aquí hemos sabido de personas que estuvieron en la fe, que dieron fruto, evidencias de ser salvos y que de pronto no solo dejaron de ir a la iglesia. O sea, eso no es apostasía. Apostasía no es dejar de ir a la iglesia. Apostasía no es cambiarte de iglesia tampoco, no. Apostasía no es cambiarte de denominación. Soy bautista y ahora soy pentecostal, o soy pentecostal y ahora soy presbiteriano. No. Apostasía es negar a Cristo, negar su obra en la cruz, volverte ateo, para que me entiendas. Eso es apostasía, ¿sí? Y obviamente esto trae una consecuencia de una vida de pecado, porque pues si ya no hay palabra de Dios, ya no hay límites en mi vida, pues le doy bola de hilacho, como se dice allá en mi rancho, ¿no? Entonces vemos cómo esto es posible y tanto es así que hemos visto no solamente hermanos que han apostatado de la fe, hemos visto incluso a pastores que han apostatado de la fe. Hace principios de siglo, principios de los 2000, se escribió un libro muy popular que reventó las ventas. Ese libro se llamó Le dije adiós a las citas amorosas. Es un libro que anima a los jóvenes a esperar antes de meterse en una relación para casarse, a no andar de novia en novia, novio, ¿no? A los chicos cristianos, ¿no? Va dirigido a los chicos cristianos. Y ese libro pues fue un éxito, fue un boom, edificó a muchos, bendijo a muchos, por eso se llama Le dije adiós a las citas amorosas, I kissed dating goodbye, se llama en inglés, si lo quiere buscar por ahí. El autor de este libro, un pastor pues reconocido como de sana doctrina, vinculado a un movimiento de sana doctrina muy popular, de pronto se separó de su esposa. O sea,
abandonó a su esposa, apostató, se divorció, se separó. No solo eso, abandonó el pastorado. No solo eso, abandonó el cristianismo y recientemente salió del closet y abandonó su hombría. Entonces, mis hermanos, esto pues es una realidad. Yo no soy nadie para dudar de la salvación de ese pastor. Los frutos se vieron, pero él abandonó la vida cristiana, abandonó a Cristo y ahora se las da de conferencista, pero es terrible lo que está hablando, ¿no? Sí, afecta las vidas de muchos esta realidad. Y bueno, esto solo para poner un ejemplo, ilustrar la realidad de la apostasía. Volviendo con Demas, otra posibilidad, además de que pudiera haber apostatado de la fe, otra posibilidad es que únicamente abandonó a Pablo en lo que tenía que ver con el trabajo del ministerio. Y dijo, no, pues eso está complicado, ¿no? Andar con Pablo es estar en viajes largos, en peligros de naufragar, de que te apedreen, de que aparte te abandonen, o sea, está complicado. Entonces, ¿sabes qué? Mejor yo me hago a un lado y me dedico a mí, a mi vida. Y ahí es en donde encaja este punto de que se fue a Tesalónica. Tesalónica era una ciudad muy desarrollada, no solamente próspera económicamente, sino que también era una ciudad en donde había mucha perversión. Le llamaban o le llaman Las Vegas de aquel tiempo, ¿no? El equivalente a Las Vegas, ahí para que nos demos una idea. El punto es que Tesalónica le prometía estabilidad a Demas y tal vez él dijo, de andar con Pablo en viajes y todo eso y no tener a veces ni para comer, a estar en Tesalónica en un buen trabajo, estable, pues mejor me voy a Tesalónica. Cualquiera que sea el escenario, perder a un soldado siempre debe producir dolor en nosotros. Eso es lo que debe producir en nosotros. Si llegara alguien aquí en la iglesia a apostatar de la fe, todavía no sé yo de algún caso de alguien que abandonó la iglesia. O sea, hay personas que se han ido, se han cambiado de iglesia, se han cambiado de ciudad, etcétera, pero que yo sepa siguen en el camino de Dios, ¿no? Y está bien, gloria a Dios. Pero si llegara a haber alguien que abandona la fe, que se vuelve ateo para acabar pronto, pues eso sería doloroso. Incluso es doloroso cuando alguien se va para otro lado. Aquí han habido hermanos que se han ido, uno de ellos se fue a Luisiana, una familia, otra familia se fue a Memphis, Tennessee, otros se han vuelto a México. Bueno, es doloroso siempre perder a un soldado, sea cual sea. Y bueno, no está de más mencionar que cada uno de nosotros tenemos el potencial para ser Demas. O sea, no solo pensar para allá afuera, yo puedo ser Demas. Si este pastor que escribió este libro se convirtió en un Demas, si tomamos por hecho esa hipótesis de que Demas apostató de la fe, yo puedo ser un Demas. Y cada uno de nosotros podemos ser Demas, tenemos el potencial para hacerlo. Por eso la palabra nos insiste en permanecer firmes en la fe. Y de eso trata esta epístola, ¿no? Así le llamamos, firmes en la fe. Si no fuera posible apostatar, pues ¿para qué nos mantenemos firmes? Tranquilo, déjate llevar por la corriente, pero es posible. En la segunda parte del versículo 10, vamos a ver la necesidad que Pablo tenía de que la obra siguiera, de que la obra continuara. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque dice, yo ya me voy con el Señor, ya terminé la carrera, pero no pensaba únicamente en eso, él pensaba también, los que se quedan. Los que se quedan es importante que sepan, que estén preparados para continuar cuando yo ya no esté. Dice el versículo 10, la segunda parte, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Lo vemos todavía preocupado por la obra del Señor. No dicen, pues ahí se quedan ustedes, ¿no? No, lo vemos todavía preocupado. Y vemos aquí dos nombres, Crescente y Tito. De Crescente no tenemos mucha información, solo aquí que se le menciona junto a Galacia. Galacia era una zona en donde Pablo inició la obra misionera, en donde plantó una iglesia. Tenemos la epístola a los Gálatas de allí. Bueno, fíjate este nombre Crescente, como no tenemos información, pero solo con la vinculación que hay en la obra que él tomó, nos habla mucho de su carácter. Pablo dejó Galacia y ¿quién se quedó? Crescente. Crescente fue enviado allí a trabajar en esa región. Algo que podemos resaltar de Crescente también es que él trabajaba bajo autoridad. No le daban sus aires de que ahora soy evangelista y me voy nomás porque me da la gana. No, espérate. Crescente estaba bajo la autoridad de Pablo. Pablo estaba enterado de que Crescente iba a ir a Galacia y él dio su aprobación para que él fuera para allá. ¿Te fijas cómo el ministerio funciona en orden? Ahorita el pastor Juan Luna está en Bastrop predicando. A lo mejor ya está terminando ahora. Pero él no nomás agarró y dijo, ya estoy en Bastrop, ya llegué.
No, o sea, hubo un orden para seguir para que él estuviera allá, y así debe ser entre nosotros, y es lo que aprendemos también de Crescente. Era un hombre confiable, tan confiable como para ser enviado a continuar con el trabajo del apóstol Pablo. Vemos también a Tito. De Tito no voy a hablar mucho. ¿Por qué? Porque vemos cómo en la siguiente epístola, es la que vamos a estudiar acá, pues ahí vamos a aprender bastante de Tito. Lo que podemos resaltar aquí es que él continuó en este lugar llamado Dalmacia. Es en donde Tito se encontraba. Y esta Dalmacia es la zona costera de la antigua Ilírico o Yugoslavia. Ahora aparece ahí en Romanos 15 cómo Pablo llenó este lugar del evangelio, y vemos entonces a Tito siendo enviado allí. Vemos principios aquí, y un principio más que vemos de estos dos nombres es que tanto Crescente como Tito dejaron a Pablo para trabajar en la obra. Y así van a haber veces cuando tengamos que dejar a amigos queridos para continuar en la obra. Habrán veces en las que tendremos que renunciar a cosas para trabajar en la obra de Dios, y ¿saben qué? Vale la pena, es lo que estamos viendo. Versículo 11: solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. Y aquí menciona rápidamente a Lucas, que era el único de los colaboradores de Pablo que le podía visitar continuamente ahí en ese encarcelamiento. Y algo interesante de Lucas, al que conocemos como el médico amado, porque así lo presenta la palabra en Colosenses 4:14, lo leímos, es que Lucas era alguien que conocía también de leyes, era una persona culta, estudiosa. En el fragmento Muratori se describe a Lucas como un estudioso que conocía el derecho. Algunos creen que fungía también como asesor legal del apóstol Pablo o como abogado del apóstol Pablo en todos los juicios que él tuvo, y esto es muy interesante. El desempeño de Lucas fue tan notable que no solo le apoyó en la parte médica, en la parte legal, sino que también en el ministerio. Estuvo con él en los viajes más peligrosos, como el de Palestina en Hechos 27. Estuvo con él en sus encarcelamientos, estuvo junto a él. Y Lucas es el autor de la Biblia del Nuevo Testamento, el único autor gentil. Todos los demás eran de procedencia judía, hebrea, pero Lucas era un gentil que escribió el Evangelio de Lucas y el Evangelio o el libro de los Hechos, también le llaman el Evangelio del Espíritu Santo, ¿no? Los dos libros escritos por este autor gentil, un hombre culto, y de él aprendemos que también las personas preparadas académicamente podemos servir a Dios. Algunos creen que esto es para gente que no tiene que hacer, gente que pues ya no la hizo en la escuela, pues se metió de pastor, ¿no? No, estamos viendo a Lucas, que era un hombre culto, brillante, pero que también era un hombre que servía a Dios y que le daba prioridad a su llamado antes que a su profesión. Así que si tú eres un profesionista, bueno, puedes buscar la manera de servir a Dios viendo a Lucas como ejemplo. En el versículo 11, que leímos ahora, Pablo le pide a Timoteo que cuando vaya a verlo, lleve a otra persona. Y este otro nombre es muy relevante y se trata de Marcos. ¿Quién es este Marcos? O Juan Marcos. Marcos era hijo de una tal María, la cual ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 12, vemos que prestaba su casa para que los cristianos se reunieran. Así que imagínatelo ahí al Marcos de chiquito, viendo cómo su mamá prestaba su casa para que se hicieran cultos. Y él creció ahí, ¿no? Viendo todo esto. Además, más adelante, Juan Marcos se convirtió en compañero de su tío Bernabé. Bernabé fue acompañante del apóstol Pablo en sus primeros pasos de trayectoria ministerial. Y él acompañó a Pablo y a Bernabé en el primer viaje misionero. Sin embargo, estando en este viaje misionero, primero, en el capítulo 13 del libro de los Hechos, vemos cómo aparecen varios eventos, los cuales estuvieron complicados, y Juan Marcos, dice el libro de los Hechos, que abandonó el viaje. No abandonó a Cristo, abandonó el viaje. Dijo, no, esto está bien grueso para mí. Y abandonó a Pablo y a Bernabé y se regresó a su casa. No se fue ni a Tesalónica ni al mundo, se fue a su casa. Dijo, esto está grueso, esto no es para cualquiera. Y los que han tenido ya contacto con el ministerio saben que no es para cualquiera, no es cosa fácil. Tan solo pararte aquí no es fácil. Si en el Zoom algunos dicen, ay, se me olvidó que iba a decir, bueno, imagínate estar acá, ¿no? Es complicado. Y de eso se dio cuenta Juan Marcos y dijo, ¿sabes qué? Yo mejor me regreso, bye, Dios los bendiga. Regresan,
Pablo y Bernabé de este primer viaje misionero y empiezan a planear su siguiente viaje. Y dicen, bueno, pues sería buena idea que regresemos a los lugares en donde predicamos para ver cómo está llevándose a cabo la obra y checar a los hermanos que esté todo bien. Y Bernabé dice, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si llevamos a Juan Marcos? Y es que Juan Marcos era sobrino de Bernabé. Dice, vamos a llevar a mi sobrino Juan Marcos. Y Pablo le dice, no, a Juan Marcos no lo llevamos. Y Bernabé le dice, no, pero ¿por qué, Pablo? No, es que nos dejó tirados en el camino. Nos abandonó en el viaje misionero. Necesitamos a personas con las que podamos confiar. Y así de exigente era Pablo. Si desertaste una vez, no estás apto para volver, hasta no ver frutos, no estás apto para volver con nosotros. Porque, pues imagínate, ya tenían todo planeado, ya tenían asignadas las tareas que iban a hacer y de pronto, ¿sabes qué? Me voy. Bueno, está bien, te puedes ir, pero a la otra no vas. Así es como pensaba Pablo, y yo siempre he dicho que me inclino en esa situación. Yo hubiera sido Pablo. Yo hubiera dicho, no va. Mejor nos vamos nosotros y planeamos todo o traemos a alguien más. ¿Y qué ocurrió en esta decisión o toma de decisiones ministeriales con Pablo y con Bernabé? Pues ocurrió que Bernabé dijo, pues si no va Juan Marcos yo no voy. Y Pablo le dijo, Dios te bendiga, no vas. Entonces Bernabé toma a Juan Marcos y se lo lleva, y Pablo toma a otro compañero llamado Silas o Silvano. Este vino a ser el sustituto de Bernabé y compañero de Pablo en sus viajes misioneros, y por ahí se quedó Juan Marcos. Bueno, Juan Marcos no se agüitó, sino que, ¿qué fue lo que hizo? Que se cobijó bajo su tío Bernabé, y su tío Bernabé dijo, Juan Marcos tiene potencial, él necesita estar bajo un liderazgo pues importante, y lo llevó con el apóstol Pedro. El apóstol Pedro le tomó un aprecio muy grande a Juan Marcos. Ahí en 1 de Pedro 5, versículo 13, vemos cómo le llama Pedro a Juan Marcos. Dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, ¿qué dice? Mi hijo, os saludan. Así vio Pedro a Juan Marcos, como su hijo. Y algo bien relevante, mis hermanos, es que cuando ves el Nuevo Testamento, ves el Evangelio de Mateo y luego ves el Evangelio de Marcos. Es este Marcos del que estamos hablando, Juan Marcos. ¿Y de dónde tomó toda la información Juan Marcos para escribir el Evangelio de Marcos? De Pedro. Algunos dicen que el Evangelio de Marcos es el Evangelio de Pedro. ¿Por qué? Porque toda la información fue recabada del apóstol Pedro. O sea, Juan Marcos escribió desde el ángulo, desde donde vio las cosas el apóstol Pedro. Mateo desde su ángulo, ¿sí? Pero Juan Marcos desde Pedro, y lo vio como un hijo. Vemos también que más adelante Pablo empezó a ver el desempeño de Juan Marcos. Empezó a ver que iba bien, iba madurando, iba creciendo. ¿Y qué dijo Pablo? Puede venir de nuevo conmigo. En Colosenses 4:10 menciona a Juan Marcos ahí entre sus colaboradores. Dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuera vosotros, recibidle. Entonces vemos ya nuevamente a Juan Marcos junto a Pablo. También Marcos estuvo en el primer encarcelamiento del apóstol Pablo, lo acompañó allí, y eso aparece en Filemón, versículos 23 al 24. Dice, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Así que Marcos volvió a ser parte del equipo de Pablo. Y tenemos aquí lo que acabamos de leer en 2 Timoteo, las palabras de Pablo, sus últimas palabras, deseando ver a Timoteo, pero también deseando ver a Juan Marcos, ¿sí? Marcos iba a ser un apoyo ministerial para Pablo en sus últimos días, iba a ser un apoyo personal también en sus últimos días. Así que aquel que alguna vez fue un inútil para Pablo, ahora vino a ser alguien útil. Dice, porque me es útil para el ministerio. Y aquí vemos varios principios. Te narré brevemente, te sinteticé esta historia en el libro de los Hechos de Juan Marcos, Bernabé, Pablo, todo lo que ocurrió. Pero ¿cuáles son las aplicaciones para nosotros? Porque no estamos solamente para oír historias, ¿no? Narraciones, sino ¿qué podemos aplicar a nuestra vida de estos nombres? Bueno, el primer principio que podemos aprender es que todos podemos fallar en nuestro ministerio. ¿A qué me refiero con fallar? Para ser más específico, a no dar el kilo.
De pronto tú dices, ok, ya sé que tengo el Espíritu Santo, tengo dones del Espíritu Santo, ahora tengo que ponerlos a trabajar. Es lo que dice la palabra. Y veo que en mi iglesia pues hay necesidad, busco donde hay necesidad, me uno a donde hay necesidad y digo, ¿sabes qué? Pues no es lo que yo pensaba, no di el kilo. Supongamos que quise cantar y empecé a cantar y no, brother, no es lo tuyo, está bien, no di el kilo. Bueno, puede ocurrir, a todos nos puede ocurrir. Es posible que intentes sirviendo a Dios en algo y que pues no des el kilo. Eso es un principio. Otro principio es que hasta en los ministros más sólidos, un Pablo, un Bernabé, pueden haber diferencias. Diferencias tan grandes que les impidan trabajar juntos. Esa es otra realidad que vemos. Pablo y Bernabé seguían siendo hermanos, seguían siendo ministros, pero no podían trabajar juntos. Y eso también ocurre. Otro principio es que puede ser que inicies en el ministerio, pero que todavía no sea tu tiempo. Eso fue lo que ocurrió con Juan Marcos, que cuando empezó parecía que no estaba listo todavía y después regresó. Así que puede ser que todavía no sea nuestro tiempo, así que si no damos el kilo hay que esperar y después volver a intentar. A lo mejor la primera vez fuimos inútiles, pero después podemos ser útiles. A lo mejor lo que nos faltaba era capacitación y esto es bueno. Intenté cantar, no di el kilo. Bueno, pues vete y tómate unas clases. Si es lo que Dios te llamó a hacer, Dios te va a capacitar, pero necesitas prestarte, ¿no?, para ello. Otro principio que vemos es que hay personas que son desechadas, como fue el caso de Juan Marcos. Fue desechado por Pablo del ministerio, pero hubieron quienes le abrazaron, quienes le acogieron, como fue el caso de Bernabé, como fue el caso de Pedro. Y el principio que vemos aquí, el llamado es a que seamos como Bernabé y como Pedro, que recibamos a los que pudieran haber sido desechados en otros lados y que no los desechemos también nosotros, sino que los restauremos. Otro principio que vemos es que Pablo no se aferró a su opinión. En un momento dijo, Juan Marcos no me sirve para el ministerio, pero después vio el avance de Juan Marcos y no se quedó allí, cambió de opinión. Dijo que ya cambió, ya mejoró, tráiganselo. Ahora sí nos es útil. Cambió de opinión. Y es que a veces nos cuesta reconocer cuando pues las cosas han cambiado y pudiéramos retractarnos de lo que dijimos. Nos cuesta tanto eso y lo he visto. O sea, hay veces que está allí ante nosotros la prueba de que desde que nos equivocamos y ya nos dimos cuenta, pero no lo reconocemos. Y eso, mis hermanos, no solo es orgullo, sino que también trae consecuencias. O sea, nos perdemos de bendiciones cuando no reconocemos. ¿Sabes qué? Antes era así, yo pensaba esto, ahora por ciertos elementos ya no pienso igual. Y no pasa nada, Pablo lo hizo. Marcos es inútil, ahora Marcos es útil. Cualquiera diría, por fin Pablo, o es inútil o es útil. Bueno, antes era inútil, ahora es útil. Y venga, adelante. Otro principio que vemos es que Marcos no se amargó contra Pablo. Pablo lo desechó, pero Marcos no dijo, ay, soy el desechado, nadie me quiere, ¿no? Ay, ese Pablo es bien mala onda. Oye, Pedro, fíjate que Pablo, no se anduvo con esas niñerías. Marcos asumió su responsabilidad. Así como Pablo reconoció, ahora es distinto, tuvo la humildad para hacerlo, también Marcos podemos ver de manera implícita que reconoció y dijo, la verdad es que sí me rajé. La verdad es que sí la regué al haber desertado del viaje misionero, no debía haberlo hecho. Y el ser descartado me lo gané yo por mis acciones, pero no se amargó. ¿Qué es lo que hizo? Bueno, reconoció y continuó, siguió adelante, se dejó restaurar, no se quedó allí tirado. Versículo 12 de 2 Timoteo 4. A Tíquico lo envié a Éfeso. Aquí vemos otro nombre del cual tampoco hay mucha información. Lo que sí podemos saber de Tíquico es que era un hombre fiel. En Hechos 20 hubo un alboroto en Tesalónica y el apóstol Pablo tuvo que salir. Bueno, Tíquico fue aquel que acompañó a Pablo. Y era un hombre de tanta confianza que fue comisionado para llevar las epístolas paulinas. Las epístolas que Pablo escribía debían ser resguardadas pues de una manera muy enfática porque había quienes pudieran falsificarlas o cambiarles cosas, por eso solo alguien de confianza podía llevarlas, transportarlas de un lugar a otro, y uno de ellos fue Tíquico. Él llevó la epístola de Efesios, la de Colosenses y la carta a Filemón. Y aquí Pablo
está mandando llamar a Timoteo. No olvidemos eso. Le dice, procura venir pronto a verme, a Timoteo. ¿Dónde estaba Timoteo? En Éfeso. ¿Y qué iba a pasar si Timoteo iba a donde estaba Pablo? Pues los trabajos, las responsabilidades que hacía Timoteo iban a quedar desatendidas. ¿Me explico? Espero estarme comunicando. El hecho de que Timoteo fuera de Éfeso a donde estaba Pablo en Roma iba a implicar que iba a dejar un hueco Timoteo. ¿Y qué está haciendo Pablo? Vas a venir, pero yo te envié el repuesto, te envié a Tíquico, ya está cubierto. Y también vemos a Timoteo que no se iba a mover de allí hasta que no hubiera un reemplazo para lo que él estaba haciendo. No me muevo, sí quiero ir, pero espérate, primero que llegue Tíquico para que haga mi chamba. Y esto nos enseña grandes principios, no solo en el trabajo, porque yo sé que usted en el trabajo es bien cumplido, o sea, yo lo sé, o sea, si no le pagan, ¿verdad? Si no lo corren, pero en el ministerio, ¿qué tal? Me gozo de que casi todos los miembros de la iglesia están involucrados en algo. Qué bueno, gloria a Dios. Pero no olvidemos para quién lo estamos haciendo. El Señor al que servimos en el ministerio es mayor, creo yo, o bueno, no creo de duda, ¿no? Sino estoy seguro del Señor al que podemos servir, llámese empresa, compañía, clientes, etcétera, ¿no? Entonces, me parece razonable que si estamos sirviendo en el ministerio, en el que sea, y vamos a faltar, vamos a llegar tarde, o vamos a irnos de vacaciones o lo que sea, está bien, podemos hacerlo, o sea, cosas pasan, salimos de vacaciones, etcétera, pero hay que dejar lleno el hueco. No es de que, no, pues llegué tarde, pues ni modo, había mucho tráfico, pues sí, pero y aquí, o sea, se tiene que hacer lo que se tiene que hacer, ¿me explico? Pues me enfermé, bueno, avisa, tómate el tiempo de avisar, tómate el tiempo de ser responsable. Y digo, espero no lo tome como que, ay, qué exigente es el pastor. No, no es exigente, simplemente es ser realista, ¿no? Si lo haces en tu trabajo, avisa si vas a llegar tarde, avisa si vas a faltar, si no vas a estar, dejas un repuesto a alguien que se encargue de eso, pues cuánto más en el ministerio. Y yo sé que usted no puede decir, ah, pastor, usted ha fallado en eso, ¿no? O sea, cuando yo no he podido, aquí no ha faltado quien cumpla o supla la parte que me toca a mí. Y bueno, eso pues es algo que tampoco es guau, ¿no? Es parte de lo básico nada más, ¿no? La pregunta aquí es, ¿somos considerados como personas confiables, así como Tíquico? En tu trabajo, en tu matrimonio, en la iglesia. O sea, ahí va a estar el hermano sí o sí. Y si sirves, ni pregunto, o sea, ahí va a estar el hermano. Y otra cosa, estamos siendo responsables, así como Pablo, así como Timoteo, así como Tíquico, dejar cubierta la parte que nos toca cuando vamos a estar ausentes. Bueno, cada quien responda. Versículo 13. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Bueno, en este versículo vemos cómo es que Pablo fue arrestado. Podemos armar un poquito la escena. Dice, cuando vengas, trae el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo. Algunos creen, y podemos comprobarlo con el texto, que Pablo andaba de viaje misionero, ¿no? Y en sus viajes misioneros llevaba sus pertenencias, su maleta o su morral, lo que fuera. Entonces, cuando arrestan a Pablo, pues algunos creen que fue en Troas, y agarraron a Pablo, se lo llevaron, y ahí se quedó la maleta de Pablo, y hubo un hombre, el que aparece aquí, llamado Carpo, el cual tomó las pertenencias de Pablo y las resguardó. Qué increíble, ¿no? Algunos no hacen cosas muy notables en el ministerio, como es el caso de Carpo. Solo guardó las pertenencias de Pablo. Es todo. Le guardé el coche al pastor ahí, ¿no? Es como para que siguiera en tomar el avión o qué sé yo. O sea, cosas tan simples que podemos hacer y Dios las toma en cuenta. Tanto las toma en cuenta que hasta registró el nombre de Carpo allí, el guardador de las cosas de Pablo. También vemos que le dice Pablo a Timoteo, trae el capote, que era el capote, no es camote, no piensa en comida, es capote. Capote era una capa, la capa que usaban ellos para cubrirse del frío. Y esto nos enseña varias cosas. Una, que Pablo no era el tipo de persona que se preocupaba mucho por la ropa, ¿te fijas? O sea, tenía un solo capote. No es como nosotros, ¿no? Que queremos
chamarra café, negra, beige, gris Oxford, y compramos de Shein, aunque sea ropa llena de petróleo y químicos, ¿no? Pero porque queremos tener de todo, ¿no? Queremos chamarras de todos los colores, zapatos de todos los colores, y bueno, si tienes la posibilidad está bien. Pero a Pablo no le importaba mucho eso. ¿Por qué? Porque estaba en la obra del ministerio, estaba corriendo por todos lados, estaba viajando por todos lados, y viajaba y tenía únicamente lo necesario. Filipenses 4, versículo 12. Ahí vemos la perspectiva de Pablo en cuanto a la posesión de cosas, en cuanto a la adquisición de bienes relacionado con su vida. Dice, sé vivir humildemente. ¿Tú sabes vivir humildemente? ¿O ya se te olvidó cuando vivías allá en El Salvador, en Honduras, en México? Oh, I don't speak Spanish now. Ah, no, cálmese. Yo sé vivir humildemente, sé comer frijoles con arroz. Bueno, ahora eso ya es vegano. Frijoles con pan, vegano. ¿No? Comida de ricos. Bueno, en mis tiempos era vegano y no lo sabía, ¿no? En mi rancho. Comíamos pollo acá, no todos los días, ¿no? Sé vivir humildemente, pero sé también tener abundancia. Sé también el steak, así el tomahawk, ¿no? Así que parece el de Pedro Picapiedra. También, gloria a Dios, aleluya. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y en ese momento Pablo estaba en necesidad, pero necesidad verdadera. Tanta necesidad era, o tal necesidad era, que no tenía ni para taparse del frío. Eso sí era necesidad, ¿me explico? Pero hay algo más que nos enseña el capote de Pablo. Fíjate cómo un capote, ¿no? Una capa, ¿qué me va a enseñar? Mucho. Podemos verlo aquí. Y de hecho, cuando yo lo estaba estudiando, cuando estaba meditándolo y preparándome para hablar con usted este tema, hasta salí de la oficina con mi esposa, ¿no? Y le dijo, oye, mira esto, y le compartí esto, ¿no? Ella es la que se echa las predicaciones primero, antes que todos, ¿no? Y la escucha como 3 veces. Pero, ¿qué es lo que nos enseña, además de todo esto, el capote de Pablo? Nos enseña que Pablo había sido abandonado. O sea, en muchas ocasiones, Pablo fue acompañado por hermanos. En el libro de los Hechos, cuando lo iban trasladando de un lugar a Roma, había una compañía de hermanos que lo iban como escoltando, ¿sí? Acompañado, pero ahora está solo. Los filipenses le enviaron una y otra vez para sus necesidades, pero ahora en sus últimos días, pues se había acabado la ayuda. Se había quedado sin siquiera, como dije, una capa para cubrirse del frío. ¿Y qué nos enseña esto a nosotros? Pues que deberíamos ser de aquellos que ante una necesidad responden. Santiago, el medio hermano de Jesús, dijo, si ves a tu hermano que tiene frío y le dices, ándale, caliéntate hermanito, y lo dejas así de frío, estás haciendo mal. Está en Santiago 2:15 al 16. Seamos de los que están atentos a las necesidades de los demás. Fíjate cómo esto cambia el chip por completo, ¿no? Por lo general buscamos que me den a mí. ¿Y a mí quién? ¿Y quién se interesa por mí? Y yo, estamos con el yo. Pero la palabra nos cambia el chip y es más bien yo ver a quién puedo ayudar. En palabras de Jesús, es más bienaventurado el que da que el que recibe. Pues sí se lo saben, ¿verdad? Pero a ver, cada cuánto ayudamos al necesitado. Si lo haces, qué bueno, no toques trompeta. Simplemente hazlo, si Dios lo pone en tu corazón. Y si te prestas para ello, Dios te va a presentar oportunidades. Pero hay otra lección que nos enseña el capote de Pablo aquí, y es este. Pablo está pidiendo que le traigan su capote. Entonces, ¿y eso qué? Bueno, ahí te va. No está pidiendo un capote prestado. Él tiene el suyo. Y no le dice, consígueme un capote por ahí. No, el mío tráemelo. Y eso dice mucho. La palabra dice, no debáis a nadie nada. Es lo que dice la palabra. Pero hay quienes son buenos para pedir prestado. Algunos tienen sus cosas, pero prefieren usarlas de otros para que las suyas no se les gasten. Bueno, ¿qué es eso, mis hermanos? Eso es ser avaro, ¿sí? Eso es avaricia. Yo tengo lo mío, pero que no se me gaste. Eso es avaricia y eso refleja algo en el corazón. Muestra algo en el corazón. Él, no, esto no para que no se me gaste. Para eso son las cosas. Él tenía su capote. Y no solamente ser avaro, es ser ventajoso, o dicho coloquialmente, ser gandalla, como decimos en mi país. ¿Cómo? Si tú tienes lo tuyo, ¿por qué te quieres gastar en lo del otro? ¿Sí? Así que esto nos enseña Pablo también. Eso nos enseña un capote viejo del apóstol Pablo. Nos enseña a no ser de aquellos que tienen una necesidad económica
Y en vez de decir, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. En vez de decir eso, dicen, a ver, ¿a quién le pido prestado? Oye, hermano, préstame una lana. Es que no tengo para pagar esto, no tengo para pagar aquello. Y andan de pediches. Se aburren a los hermanos de tanto que les piden y después se van a otra iglesia a seguir de pediches. O sea, eso no va, mis hermanos. Cuando tengamos necesidades económicas, no andemos de pediche. Pediche es del griego el que pide mucho. Pablo también expresa una necesidad, además de su necesidad del frío, de la capa, y es sus libros. Tráeme, le dice, los libros y los pergaminos, las escrituras, el rollo, y donde él tomaba notas, donde estaba escribiendo posibles epístolas u otra literatura que él escribía. Y esto nos enseña algo también. Las pertenencias de Pablo que él dejó atrás en la casa de Carpo nos enseñan mucho de la vida de Pablo. Cuando salimos de viaje, por lo general llevamos una maleta. Vamos a suponer que eres de los que viaja con una maleta, ¿no? Vas a viajar en avión y te limitan un montón y llevas nomás una maletita chiquita, ¿no? ¿Qué echamos en la maleta si pudieras llevar solamente una? Lo más importante, ¿no? Lo imprescindible es lo que llevamos ahí en la maleta. En la maleta de Pablo, ¿qué había? Una capa para el frío. Podía no haber 3 guaraches, ¿sí? Podía no haber 2 túnicas, no. Los libros, los pergaminos, esto que es la palabra de Dios. Y eso habla mucho de nosotros, porque lo que llevamos con nosotros es siempre lo más importante. ¿Qué es eso que cuando salimos de casa, si se nos olvida, nos regresamos de donde estemos? No importa que se nos haga tarde. Sí, gracias por su honestidad, hermanos, gracias. Si no, sin mi teléfono, imposible. No, ¿cómo crees? Regrésate por el teléfono, porque no, me va a dar un ataque si no tengo el teléfono junto a mí. Y en estas cosas, pertenencias importantes de Pablo, también hay una reflexión. Para él era importante sus libros y los pergaminos. Yo te pregunto, ¿qué tanto nos ocupamos en la lectura de la palabra? En la lectura de literatura que nos edifica, ¿qué tanto nos ocupamos en ello? Y esta excusa que yo he oído ya no es válida. Es esta excusa. Ay, pastor, es que yo no soy bueno para leer. Mira, si juntamos las palabras, las frases, los párrafos que leemos en redes sociales al día y los convertimos en lectura de la palabra, ya habrían aquí varios doctores en teología, ¿eh? ¿De verdad? ¿Por qué? Porque sí podemos leer, nada más que leemos lo que nos interesa. Y bueno, si no nos interesa la palabra, pues hay que tener cuidado en eso, ¿no? Versículo 14. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Y aquí aparece otro nombre, el nombre de Alejandro. Y aparece también otra necesidad. Ya hemos visto varias de las necesidades de Pablo y la necesidad también de Timoteo. Y aquí vemos la necesidad de cuidarnos del mal, de guardarnos del mal. Aquí aparece este nombre, Alejandro, el cual algunos creen que era el que era compañero de Himeneo y Alejandro, que eran de los que se oponían al apóstol Pablo, como Janes y Jambres, como los magos que se opusieron a Moisés allá en el Éxodo. No tenemos evidencia de que esto fuera así, pero lo cierto es que este Alejandro sí era un hombre que se oponía a Pablo. Lo dice el texto. Dice, me ha causado muchos males a Pablo. Algunos creen que Alejandro fue un testigo en contra de Pablo en su juicio. Qué terrible, ¿no? Dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. No me acompañaron los brothers. Pero sí estuvo uno, Alejandro, el cual se opuso a mis palabras. Y este Alejandro se oponía a Pablo, pero no personalmente, sino que a las palabras. Dice, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Él no tenía problema con que hubiera alguien al que no le cayera bien. Y es que así pasa. A veces no le caemos bien a las personas. No somos monedita de oro para caerle bien a todos, como dice el dicho, ¿no? Y aún si fueras monedita de oro, siempre va a haber uno que diga, a mí me gusta la plata, no me gusta el oro. ¿Sí? Y bueno, eso pasa. Pero está hablando Pablo no de una oposición personal, sino de una oposición a las palabras que Pablo y Timoteo y sus colaboradores predicaban. Así que esa es una realidad. No tenemos detalles de Alejandro, solo dice que era calderero, o
sea, trabajador del bronce, y estos detalles también de que se oponía a las palabras. Entonces, esta realidad de que van a haber personas que se van a oponer a la obra de Dios es algo que está allí. Ahora, ¿cómo debemos reaccionar nosotros? ¿Cómo reaccionar ante la oposición contra la iglesia de Cristo, contra los ministros de Dios, contra el evangelio? ¿Cómo debemos reaccionar? Bueno, primeramente, ¿cómo no debemos reaccionar? No debemos reaccionar deseándoles el mal a las personas. Mira lo que está haciendo, ojalá le paz. No, eso no es algo que debe salir de un corazón misericordioso, que ha sido receptor del amor de Dios. Es no desearles el mal. Y aquí Pablo, fíjate lo que dice. Dice, el Señor le pague conforme a sus hechos. Y eso no es desearle el mal. Simplemente lo que está haciendo Pablo es dejarlo todo a la justicia de Dios. Y eso dijo Jesús, ¿no? Dijo, dejen todo en manos del que juzga justamente, o está en la epístola a los Hebreos, si no me equivoco. O sea, no se venguen, dejen lugar a la ira de Dios. Es dejar todo en las manos del Señor. Y es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Está diciendo que el Señor le pague. Dios es justo. A lo mejor yo me quedo corto o se me pasa la mano, pero Dios es justo. Y eso es una realidad. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso es justicia. Y es una justicia que nos enseña la misma naturaleza. Siembras división a las iglesias a donde vas, bueno, vas a cosechar. Y Jesús dijo que su iglesia va a prevalecer. Nada va a prevalecer contra la iglesia de Cristo. Pero si tú quieres destruir el templo de Dios, la cosecha, ¿sabes cuál va a ser? 1 Corintios 3, Dios le destruirá también a él. Entonces, pues, no es que te des el mal, pero si no cambias, vas a cosechar lo que sembraste. Es lo que está diciendo aquí. Finalmente, ¿qué debemos hacer ante la oposición? Ante personas como Alejandro, que se oponen, que tratan de destruir, de causar daño. Bueno, ¿qué hacer? La palabra nos enseña, guárdate de ellos, ten cuidado de ellos. O sea, estás viendo que hay ataque, pues no te vayas a poner allí donde está el ataque, hazte a un lado. Es lo que debemos hacer. Y esto nos enseña muchas cosas, ¿no? Hay algunos que, hablando de un paréntesis, tema matrimonial, ¿no? Voy a darle consejería matrimonial aquí, adicional, aprovechando que tengo todavía 1 hora más para predicar. No, no es cierto. Dice, lo bueno que no podía hablar. Bueno, ya ve que sí. Hay algunos que dicen, Dios aborrece el divorcio. Eso dice la palabra, sí es cierto. Estamos de acuerdo, amén a eso. Es palabra de Dios. Pero ¿qué cuando uno de los dos cónyuges es maltratador y abusivo contra el otro? Puede ser el hombre con la mujer, que es lo más común, aunque también se da que la mujer contra el hombre, ¿no? Le pega sus zapes. Si hay violencia y la vida de la persona está en riesgo, ¿sí? ¿Qué hago yo como consejero? Lo que dice la palabra. Guárdate de él. No te estoy diciendo divórciate, estoy diciendo hazte un lado del abusivo, hazte un lado del que te golpea. O si tus hijos están siendo víctimas de abuso en tu casa, bueno, no te quedes allí, guárdate, cuídate, hazte a un lado. Ese es el consejo sabio de la palabra de Dios. Repito, no estoy diciendo divórciate porque algunos, bueno, no, espérate. Todo se tiene que tratar caso por caso, pero el principio es este. Si tu vida está corriendo peligro y eres víctima de abuso, guárdate, ponte a salvo, sal de ese lugar en donde estás siendo víctima de abuso. Cierro el paréntesis. Es una aplicación y puede aplicar a muchas otras cosas, ¿no? En la iglesia. Pues, ¿qué haces en una iglesia donde el pastor se la pasa dándote patadas desde el púlpito? Donde se pasa diciendo, sabiendo que eres tú y sabiendo que aventándote pedradas y diciendo cosas y lejos de salir edificado sales lastimado. Guárdate de eso. Es lo que dice la palabra, ¿no? Fíjate cómo aprendemos. Tenemos esta necesidad de cuidarnos del mal y de estar alerta ante la oposición. Para concluir, mis hermanos, cada creyente tiene necesidades. Tú tienes necesidades, yo tengo necesidades, Pablo las tenía, eso es una realidad. ¿Qué hacer cuando estamos en necesidad espiritual? Buscar y pedir ayuda espiritual. Necesito oración por mi enfermedad. Necesito un consejo para la decisión que voy a tomar. Necesito, simplemente compañía. Esto es lo que debemos hacer de acuerdo a la palabra o lo que aprendemos acá. En cuanto a nuestras necesidades económicas, ¿qué debemos hacer? Esperar en Dios. Alzar nuestros ojos a los montes
y esperar el socorro que viene de Jehová. Porque cuando buscamos apoyo en el hombre, las cosas terminan mal. He visto muchas veces cómo personas le piden prestado al brother y cuando tienen para pagar, no pagan. ¿Y qué pasa? Después el brother le da pena decir, oye, pues, me debe este brother, pero pues me da pena cobrarle. Y después la pena se convierte en amargura. Y el otro, si le cobra, qué mala onda que me cobró, es bien mala onda el brother, pero te prestó. Y así, ¿no? Termina en un caos el asunto, ¿no? Así que si un día alguien te pide prestado $1,000, este es un consejo que he dado otras veces. No sé si ya ha pasado, pero bueno, no me quiero enterar, no pasa nada. Ese es el consejo. Aquí en nuestra iglesia local, ¿no? Si en otro lado le hacen diferente, está bien. Si alguien te pide $1,000 prestados, dile, no te voy a prestar 1,000, te voy a regalar lo que tengas para regalarle. 20, 50, 100, dale brother, ten, y no andes de pedicho, de una vez, ¿no? Es mejor. O si le vas a prestar los 1,000, ahí te va el otro consejo. Si dices, no estoy de acuerdo, pero yo le voy a prestar los 1,000, ok, toma este consejo, dalos por perdidos. ¿Sí? O sea, en tu corazón di, me despedí de esos $1,000. Y si no te paga, no le andes cobrando. Si te paga, pues está bien. ¿Qué te parece? ¿Te parece equilibrado el consejo? Bueno, y evita un montón de problemas, ¿no? Para ir concluyendo, ahora sí, 20 conclusiones del pastor. Conclusión número 20. Seamos fieles. Seamos como estos ministros que aparecen en esta lista de los fieles. Dentro de esta lista aparecieron ministros fieles, aprendieron otros que fueron infieles por un tiempo, como Juan Marcos, pero que rectificaron y volvieron a ser útiles. Pero está Demas. No te recomiendo que seas como Demas. Y está por Demas que te diga esto, ¿no? Invito a que te pongas de pie y vamos a finalizar dándole gracias a Dios. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque hay tanta riqueza y tanta enseñanza para nosotros, los que la tomamos como que es viva, como que es eficaz. Podemos aprender tantos principios prácticos para nuestra vida cotidiana en ella, y ella es la que nos guía, ella es la que nos alumbra, y a ella queremos asirnos en nuestro caminar, en nuestro transitar por esta vida. Levanta tus manos. Puedes levantar tu voz también si lo deseas. Porque me gustaría hacer un llamado aquí, si es que hay alguien que ha escuchado hoy acerca de este Salvador, el cual nos lleva por pastos verdes a los que hemos creído en Él. Y tú dices, yo quiero ese Salvador para mí. Quiero esa salvación para mí. Me he dado cuenta que la necesito. Tu mayor necesidad, si no has creído en Cristo, es tu vida eterna. Podrá faltarte todo, pero si tienes vida eterna, puedes decir, estoy listo para enfrentar eso que todos vamos a enfrentar si Cristo no viene antes. Y hoy el Señor te ofrece seguridad. Él suple esa necesidad, la más importante para ti, que es vida eterna. Y Él dio a su Hijo unigénito en la cruz para morir por tus pecados, para que tengas vida eterna. Simplemente cree en Jesucristo. Recibe ese regalo, extiende tus manos, recibe este regalo de Dios, que te amó de tal manera que dio a su Hijo. Dice su palabra, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y hoy, si tú has escuchado esto que Cristo hizo por ti y por mí, puedes decir, si lo quieres, yo recibo a ese Salvador. Inclina tu rostro. Señor, gracias. Gracias por tu obra, la obra de tu Espíritu en medio de nosotros, por traer convicción de pecado, de justicia, de juicio. Si tú has decidido hoy creer en Él, simplemente dile, yo creo, Jesús, que tú eres el Mesías. Creo en tu sacrificio en la cruz por mí. Te recibo y creo en tu nombre, en el nombre de Jesús. También me gustaría hacer un llamado por si hubiera alguien aquí que está en un tiempo como el de Juan Marcos, en el cual te has apartado de la comunión con los hermanos,
en el cual a lo mejor te sientes rechazado, sabes, el Señor nos levanta. Cuando nosotros venimos a Él, por más sucios que estemos, el Señor nos limpia, nos perdona. Y si tú te sientes rechazado por otra comunidad de hermanos o quizás por tu familia, recibe en este momento el ánimo del Señor. Permíteme orar por ti. Señor, consuela a los que se sienten rechazados, descartados, abandonados. Que tu palabra y tu espíritu les abrace de tal manera que puedan experimentar este gozo, el gozo de tu salvación, el gozo de estar llenos de ti, y que puedan, Señor, ser animados a voltear a los lados y a ver en la comunión con los santos, en la comunión con los hermanos, este consuelo y esta llenura de nuestras necesidades. Gracias, Señor. Gracias por ser siempre fiel. Gracias por tu obra preciosa. Porque como oraba mi hermano Eusebio hace un momento, en la cruz llevaste nuestros pecados. Seguimos pecando y sigues perdonando nuestros pecados, pero también en la cruz llevaste nuestras enfermedades. Sanaste enfermos mientras caminaste en esta tierra, pero seguimos enfermando. Y así como sigues perdonando nuestros pecados, sigues sanando nuestras enfermedades, sigues supliendo nuestras necesidades, y a ti te damos gloria por eso. Ahora quiero hacer un llamado más. Si tú tienes alguna necesidad, la que sea necesidad de salud, necesidad de consuelo, alguna necesidad emocional, la que sea, puedes venir acá al frente. Queremos abrir una vez más la oportunidad, si es que no lo hiciste durante el tiempo de adoración, pero queremos orar por ti. Si lo necesitas, si reconoces que lo necesitas, queremos orar por ti. Puedes venir acá al frente, pídele permiso al hermano que tienes a tu lado. Si tú no tienes necesidad, solo está atento por si quiere pasar la persona que está allí. Y un favor más, déjanos abierto el pasillo, pasa hacia los extremos para que no se quede aglomerado aquí en el pasillo. Queremos orar por todos aquellos que tienen alguna necesidad, y que esto no sea únicamente una reunión en donde viste algo, escuchaste algo, sino que sea una reunión en la que empatizamos con las necesidades de otros, en las que expresamos nuestras necesidades y recibimos oración por ellas. Así que puedes seguir pasando, y mientras nosotros adoramos al Señor, puedes también venir. Todavía hay oportunidad. Tenemos unos minutos para imponer nuestras manos y orar por ti. Voy a invitar a los ancianos, a sus esposas, para que nos ayuden a orar por las damas también, que nos ayuden a orar por los que están en necesidad. Y mientras nosotros adoramos al Señor. Gracias, Señor. Reconocemos, Señor, que tú eres Dios verdadero, tú eres Dios fiel, y tú derramas de tu amor inagotable, Señor, sobre aquellos que te aman, sobre aquellos que guardan tu palabra, Señor. Y así como tú eres fiel, Señor, queremos ser fiel hacia ti, Señor, en nuestro servicio, en nuestra manera de vivir, Señor, a reflejarte, Padre, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, donde quiera que vayamos, Señor, reflejarte a ti, Señor. Ser más como tú, mi Dios. Tu fidelidad es hasta las nubes. Fiel es tu verdad, fieles son tus mandamientos. Por tu fidelidad, hoy estoy aquí.
que es inagotable. Y aunque el hombre sea infiel, tú permaneces fiel. De generación a generación es tu fidelidad. Te amo y servirte es el honor más alto. Tú eres todo para mí, eres mi amo, mi Señor y mi Rey. Te amo, quiero ser fiel a ti hasta el final y escucharte decir: mi siervo fiel entra al gozo de tu Señor. Te amo, Señor, quiero ser fiel a ti. Tu fidelidad es hasta las nubes. Fiel es tu verdad, fieles son tus mandamientos. Por tu fidelidad hoy estoy aquí. Por tu fiel amor que es inagotable. Y aunque el hombre sea infiel, tú permaneces fiel. De generación a generación es tu fidelidad. Te amo y servirte es el honor más alto. Tú eres todo para mí, eres mi amo, mi Señor y mi Rey. Te amo, quiero ser fiel a ti hasta el final y escucharte decir: mi siervo fiel entra al gozo de tu Señor. Te amo y servirte es el honor más alto. Tú eres todo para mí, eres mi amo, mi Señor y mi Rey. Te amo, quiero ser fiel a ti
he visto tu bondad, Padre. He visto tu fidelidad conmigo, Señor. Y hasta aquí, Padre, tú me has guardado. Y hasta aquí, Señor, tú me has dado lo que he necesitado. Por eso sé, Padre, que en esta ocasión, Señor, puedo seguir confiando, puedo seguir descansando en ti, Señor. No por lo que yo hago, Señor, sino por tu fiel amor, por tu bondad, mi Dios, por tu misericordia, Padre. Te doy gracias, Señor, porque ha sido tu bondad, mi Dios, que me tiene aquí hasta este momento, Señor. Solo en tus manos puedo descansar. Te doy gracias, Señor. En eso estamos firmes, mis hermanos, en su preciosa palabra, en sus promesas, en su poder, en su amor inagotable. Por eso le damos gracias en esta mañana con un aplauso, dándole gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu bondad y por tu fidelidad. Gracias, Jesús. Amén. ¿Cuántos reconocen que necesitamos más de nuestro Señor? Amén. Jesús es nuestro modelo a seguir. Amén. Y su palabra que es perfecta. Dile al Señor: Jesús, tú eres mi modelo a seguir. Anhelo ser como tú. Señor, enséñame a discernir. Yo quiero hacer tu voluntad. Quiero ver las cosas como tú las ves, darles el valor que tú les das. Buscar primero tu reino, Señor, y lo demás se añadirá. De tu sabiduría derrama en mi corazón. Guíanos, Espíritu Santo, que tu Espíritu me guíe, mi Dios. Yo necesito de ti, de tu consejo, crecer en tu conocimiento. Que tú gobiernes mis pensamientos y mis sentimientos sean conforme a tu verdad. Yo necesito de ti, de tu consejo, crecer en tu conocimiento. Que tú gobiernes mis pensamientos y mis sentimientos sean conforme a tu verdad. Jesús, tú eres mi modelo a seguir. Anhelo ser como tú. ¿Cuántos lo anhelan? Señor, enséñame a discernir. Yo quiero hacer tu voluntad. Quiero ver las cosas como tú las ves, darles el valor que tú les das. Buscar primero tu reino, Señor, y lo demás se añadirá. De tu sabiduría derrama en mi corazón. Que tu Espíritu me guíe, mi Dios. Yo necesito de ti, de tu consejo, crecer en tu conocimiento. Que tú gobiernes mis pensamientos
sentimientos sean conforme a tu verdad. Yo necesito de ti, de tu consejo, crecer en tu conocimiento, que tú gobiernes mis pensamientos y mis sentimientos sean conforme a tu verdad. Derrama de tu sabiduría, Señor, de tu sabiduría, derrama en mi corazón. De tu sabiduría, derrama en mi corazón. De tu sabiduría, derrama en mi corazón. Y que tu espíritu me guíe, mi Dios. Yo necesito de ti, de tu consejo, crecer en tu conocimiento, que tú gobiernes mis pensamientos y mis sentimientos sean conforme a tu verdad. Yo necesito de ti, de tu consejo, crecer en tu conocimiento, que tú gobiernes mis pensamientos y mis sentimientos sean conforme a tu verdad.
pelear nuestras batallas, por darnos un cuerpo que podemos glorificarte, podemos, Señor, honrar tu nombre. Gloria a ti, Jesús.